Hay gente que se vuelve adicta al internet. ¿Eso es verdad? Pues, sí, ahora estamos hablando de las ciberadicciones. De las ciberadicciones en la cual está el internet, la adicción al BlackBerry, los videojuegos. Y de hecho ya la problemática está tan difundida a nivel mundial que en países como Canadá, en países como China, ya hay centros de rehabilitación solo para adictos a ciberadicciones, o sea, a internet y a estas otras. Por ejemplo, en Arabia Saudita hicieron investigaciones en las dos principales ciudades y los accidentes de tránsito disminuyeron un 40% en ambas ciudades, porque la gente chatea mientras maneja. Y cuando se desconectan, mire, hubo gente que se les dañó el genio, se aceleraron, se pusieron todos ansiosos porque tuvieron 2 días sin el BlackBerry. Ahí es donde se va identificando, mire, primero placer, pero ya después viene un deseo demasiado intenso, no hay un control y va generando ansiedades y otros elementos que van entonces trayendo lo que llama la compulsión al uso del elemento, de la sustancia, y se genera entonces la conducta. Pienso que esa es una consecuencia directa, de alguna manera, de la cultura materialista o de la materialización que ha vivido la humanidad, que tiene un propósito evolutivo positivo, en el sentido de que necesitábamos descender hasta las entrañas de la materia para desarrollar una serie de herramientas valiosas como esas que estamos mencionando, pero nos quedamos pensando que lo fundamental es eso, es lo que tocamos, vemos, sentimos, y en eso realmente nuestra estructura corporal es la más importante. Entonces el ser humano quiere finalmente apuntarle a la inmortalidad, apuntarle a la eterna juventud, al no envejecimiento, y de eso se derivan numerosísimas prácticas. La lista sería larga y la podríamos trabajar en otro momento: cirugías plásticas, botox, salones de belleza, la cantidad de cosas que tenemos alrededor de esto, consumo de ropa, compras, etcétera. Todo eso está ligado de alguna manera a ese pensamiento erróneo de que lo fundamental en el ser humano es lo exterior, es lo que se ve, y lo que está por dentro pasa a un segundo plano. Eso, como por así tocar el tema superficialmente, quedaría por lado. Entonces, una pregunta salvaje: ¿todas las adicciones no tóxicas se curan o se sanan de la misma manera? Las no tóxicas. Dependiendo de las complicaciones que pueda tener, pues puede salir con el manejo integral y con psicoterapia. Otros necesitarán algún apoyo o tratamiento farmacológico, pero sí son susceptibles, pues, de mejorar o rehabilitarse. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, en el cual él procura explicar la sociedad hoy en día y el posmodernismo. Y ellos hablan de un fenómeno que es el inmediatismo o la inmediatez. Entonces, con la cuchilla para hacer las cirugías, lo mismo con las drogas que dan efectos psicoactivos inmediatos, la persona lo que trata es de tener efectos que quiere o necesita en un momento determinado. Entonces las personas están haciendo menos esfuerzos por cuidarse con la alimentación, ser más disciplinados, hacer ejercicio, tal cosa. Yo, hombre, si tengo la solución en un quirófano, y se va creando entonces una necesidad. Eso ya está descrito como una adicción a las repetidas cirugías. A las repetidas cirugías también está descrito cuando empiezan a operarse por cualquier circunstancia, cualquier motivo. Eso les va generando también placer, pero les va generando necesidad. Entonces se van mirando qué le falta. Hay unas adicciones que por algunas circunstancias son bien vistas socialmente. La adicción al sexo, yo creo que todo el mundo se sonríe, pues, ay, yo quiero tener eso, tal. Pero cuando pasas a mirarlo, es gravísimo. Pero quiero decir, hay unas adicciones que son bien vistas y otras que son menospreciadas, tratadas con frivolidad. Por ejemplo, el tabaquismo o el alcoholismo. Yo creo que eso es un tema de la historia de la humanidad. O sea, digo una cosita chiquita, porque miren cómo tabaco y alcohol son las dos sustancias de alguna manera bendecidas socialmente, pero si nos vamos para la historia, la pelea a principios del siglo XX con el alcohol fue dura, claro, y hubo prohibición que generó mafias de comportamientos ilícitos alrededor del alcohol, y finalmente se entendió que eso había que regularlo para evitar un poco en lo que estamos ahora con la marihuana, con la cocaína, etcétera, ese gran debate de si legalizar o no. Yo recibí curiosamente esta semana unos chicos de un colegio de Medellín haciendo un trabajo sobre adicciones y querían conversar, y tuvimos una entrevista, y la gran pregunta para ellos era, bueno,
¿cuándo van a legalizar la marihuana pues para nosotros poderla comprar? ¿Sí? Estaban bien ocupados de ese tema y estuvimos trabajando mucho sobre qué significa eso en la historia de la humanidad y cómo se puede manejar y si realmente tendría sentido para quitar toda la cadena de violencia y desestructuración social que hay alrededor del narcotráfico y cómo, entonces, adicciones bendecidas sobre todo esas dos, pero hay muchas otras, la adicción a los analgésicos, a los tranquilizantes, a los inductores del sueño, a muchos medicamentos. Yo tengo pacientes que yo me tomo 10 dólares diarios y con eso más o menos funciono. Eso ya está en el límite de la adicción y el daño por la sustancia. Si se pensara como una escala de malignidad, en la base está la marihuana, que es consumida, creo yo que de una manera muy amplia en Medellín. La corporación Paso a Paso, la campaña, ha venido trabajando sobre eso. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la marihuana? Ahora venía en el carro y oí que la marihuana es muy buena para controlar el cáncer. Pues es un estudio de... el dolor del cáncer. Sí, sí. Entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? Por un lado oigo al doctor Hugo Gallego que me advierte severamente sobre los efectos de un porro de marihuana. Pero en la radio me dice, no, eso te alivia el cáncer. Ayúdame, mira, a ver si escapo de alguna de las dos. No es la posición, es que tenemos que ser muy claros con respecto de, en la problemática no están las sustancias, están los individuos y está en la sociedad. Hay un concepto que lo estaba hablando yo con Jorge antes de que comenzáramos, que es el concepto de libertad. Pero en la libertad no es el pelear contra las instituciones, contra los papás y las mamás, porque se está entendiendo hoy en día, por ejemplo, el movimiento que hay de defensa de la marihuana, que ya hay una marcha todos los años, el primer sábado de mayo, en donde hay muchos defensores a nivel mundial de lo de la marihuana y sacan carteles, planta tu libertad, y planta tu libertad es planta tu marihuana. Pero la libertad, y lo dice Fernando Sabater, filósofo y escritor, la libertad tiene connotaciones de conocimiento, de conducta y de responsabilidad. Entonces la libertad no es por libertad y por hacer lo que a mí me da la gana, porque se empieza a desvirtuar el concepto. Entonces, con respecto a la marihuana hay varias cosas. En primer lugar, es la sustancia ilegal más consumida. Lo que pasa es que por los mecanismos que tiene de acción la marihuana, al principio, en lo que hablábamos de los circuitos corticales y todo esto, empieza a darse un contacto con la sustancia y una especie de control que va perdiéndose paulatinamente con el contacto repetido con la sustancia. Quiero hacer un énfasis en lo siguiente. La pregunta que hace Esteban Carlos, yo creo que hace mucho referencia al mercado anterior que había de marihuana. ¿Cuál es el mercado anterior ya de marihuana? Había una sola oferta de un tipo de marihuana. Hoy en día hay un mercado amplísimo de varios tipos de marihuana con concentraciones muy altas, varias especies de marihuana con contenidos muy altos de los cannabinoides, lo cual está ocasionando más posibilidad de adicción porque necesita más, empieza el deseo, la compulsión y todo esto. Sí, perdón, que lo interrumpa. Usted, en uno de los artículos de Vidrio del Poblado sobre esta campaña, hablaba de una marihuana que se ha extendido su venta de manera perniciosa en Medellín, la cripa. La cripa, esa es la que los jóvenes consumen con mucha altanería, sintiéndose, bueno... Yo les quiero decir, mire, la cripa es una marihuana manipulada genéticamente, que tiene entre un 20 y un 50% más de concentración de los cannabinoides en la planta. Esto hace entonces que la persona, cuando entra en contacto con la sustancia, está consumiendo un 20 o un 50% más. Esto le genera más necesidad de estar en contacto con la sustancia. O sea, está generando más rápidamente ese deseo, esa compulsión por consumirlo. Entonces, hoy en día estamos teniendo personas con adicciones muy severas a marihuana por estar en contacto con este tipo de sustancias. Entonces, cuando los muchachos empiezan a defender eso, hay que hablar muy claramente con ellos. Hombre, si no hubiese un solo adicto a marihuana, listo, apague y vámonos y no hay ningún problema. Pero estamos teniendo personas con esas conductas deteriorantes, realmente por el mercado que hay. Mire que eso va unido a lo que mencionábamos ahora, lo del narcotráfico. Un cigarrillo de marihuana regular o de la natural que era antes, vale 1.000 pesos. Un cigarrillo de marihuana cripa vale entre 5 y 6.000 pesos. O sea, el narcotraficante sextuplicó sus ganancias
el muchacho está consumiendo más cantidad porque está necesitando un poco más y se están desencadenando entonces las adicciones. Así que el discutir lo de la marihuana solo en el contexto de sustancia como tal no tiene sentido porque tiene todos los otros elementos de la adicción y además de eso, por ejemplo, algunos que están defendiendo lo de los elementos terapéuticos de algunos de los componentes de la marihuana. Ellos hay unos que son psicoactivos y otros no son psicoactivos. Los que no son psicoactivos son los que están estudiando como medicamentos. Todos los están aislando. Por ejemplo, hay uno que se llama el cannabidiol, otro se llama el marinol, están saliendo para el dolor, para relajación muscular, para disminución de la presión intraocular, para glaucoma, exactamente. Entonces, mire, son algunos componentes. De hecho, están queriendo el extractarlos solamente y utilizarlos como medicamentos, pero no toda la planta en general, porque tiene los riesgos obviamente de los elementos psicoactivos, además de otro elemento. La planta de marihuana al quemarse produce elementos cancerígenos también, o sea, tiene una concentración de elementos cancerígenos incluso más alta que el tabaco o el cigarrillo común. Los marihuaneros veteranos, marihuaneros de toda la vida, le dicen a uno, eso no pasa nada, mírame a mí. Pues no a mí, marihuanero veterano que me ha dicho eso, me dice, eso no pasa nada. Eso es cierto, yo tiendo a pensar que no, porque se le ha reducido la habilidad mental con el paso del tiempo al marihuanero, pero quiero confirmarlo con usted. Hay algo, es muy importante y es muy peligroso. Yo lo hablaba acá con María Eugenia, que es la directora del periódico, lo hablaba yo en estos días, porque la pregunta surgió de algunos lectores en el sentido de ese tipo de ejemplos. Y es verdad, hay personas, pero de 10 personas que consumen marihuana toda la vida, por lo menos 2 serán las únicas que pueden decir, hombre, he tenido un consumo regulado, controlado y no he tenido algún deterioro. Pero igual he tenido esos intelectuales o esos empresarios que están, por ejemplo, tengo uno encerrado en una finca Llano Grande fumando marihuana desde que levanta hasta que se acuesta y tiene una cosa que llama el síndrome amotivacional, perdió la motivación por todo. O sea, la motivación por comer, por vestirse, por cuidarse, por relacionarse con las otras personas. El consumo crónico de esta sustancia, a más de afectar la memoria y todo esto, empieza a dar ese tipo de manifestación. Afecta la voluntad. Afecta la voluntad. Entonces, esas personas defienden el consumo porque han sido funcionales, pero ellos no visualizan, por ejemplo, que pueden tener algunas afectaciones en cuanto a la memoria, en que están un poco más lentos para actuar, para pensar. Sin embargo, tienden a justificar ese tipo de consumos, pero la gran mayoría de las personas, y sobre todo con las nuevas marihuanas hoy en día, es bastante complicado, difícil encontrar uno como un consumidor funcional de lo que llaman la cripa, por ejemplo, de esa marihuana que hay ahora. Estamos viendo cuadros supremamente dramáticos de abstinencia, de accidentes relacionados con la cripa. Le cuento solo uno, un joven que se estaba fumando 6 cigarrillos de cripa al día, que eso equivale como fumarse a 12 o 15 de los otros. Tuvo un accidente de tránsito porque se metió en contravía en una calle y el joven despertó en cuidados intensivos y dice, doctor, le juro que yo no me acuerdo cuando me subí en la moto. O sea, los está enlagunando. O sea, en esas dosis de marihuana, esos tipos de marihuana, les están causando las cosas. Las personas aparentemente se ven normales o funcionan. Y vamos entonces a abrir preguntas. Por favor, y es la última intervención que tengo. Si el más grande consumidor de marihuana del mundo, que es Estados Unidos, la tiene legalizada, tiene grip, tiene estilos de marihuana y estilos de fumar, sigue siendo el país más rico del mundo. La marihuana no puede ser bloqueador cultural. ¿No puede ser qué? Estamos hablando de que nosotros no podemos fumar marihuana, pero ellos sí, que nosotros no podemos utilizar coca, pero ellos nos meten. Venga. Pero es que nos desviamos hacia un aspecto político, diplomático, que no es el tema. Uno de los mayores países consumidores es Estados Unidos y tienen unas problemáticas, lo mencionaba ahora Jorge, de violencia en los colegios, de por ejemplo de aumento de enfermedades mentales relacionadas con el consumo de estos tipos de marihuana. Lo que pasa es que ya por otros aspectos que tocan con lo económico, con una cantidad de dólares que no van a salir de allá y en fin,
son otros elementos que se tienen en cuenta para tomar las decisiones por estados de los usos o no de la marihuana. Ustedes han hablado muchísimo de los efectos, entre comillas, nefastos del no manejo del placer, pero también hay un manejo o hay un enredo cuando no hay una armonía entre el principio de realidad y el principio del placer. Entonces, la adicción al trabajo, a mi modo de ver, es un desequilibrio donde lo que se privilegia es un principio de realidad. O sea, es tan malo un exceso del principio de placer como un exceso del principio de realidad. Definitivamente, son elementos que hay que tener en cuenta. Pero mire que hablamos precisamente entonces de los excesos. Cuando nos vamos a los excesos o a los extremos, empezamos en el principio de realidad o en el principio del placer, empezamos a tener lo que es la alteración de la armonía o las conductas desviadas que finalmente llevan a una problemática o a un uso problemático o a una conducta problemática. Formar un hogar es un proyecto de formar una empresa, somos dos socios, ¿sí? Que vamos a aportar un capital y vamos a producir un producto que son los hijos. Si estuviéramos en una empresa, velaríamos porque diéramos ganancias, porque diéramos utilidades. Si vemos al hogar como una empresa, ¿sí? Velaríamos por ese producto. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Tenemos todas las herramientas académicas para manejar las empresas, pero no tenemos herramientas académicas para manejar al hogar visto como una empresa. ¿Sí? ¿Qué carencia, qué dificultad, qué enredo, qué límite tengo como papá o como mamá cuyo síntoma es este comportamiento de mi hijo? Debería que hacer un trabajo mucho más en esa dirección, siendo más conscientes de esa responsabilidad, resaltando lo que ya Hugo señaló previamente, y es que los chicos aprenden todo el tiempo por imitación. Entonces, si hay un papá o una mamá mínimamente coherentes y con un principio de realidad claro, ellos podrán aprender perfectamente un proceso que los lleve a ser seres humanos. Un psiquiatra brasileño que se llama Augusto Cury, y él trabaja mucho sobre familia, y hay dos apartes o dos párrafos que yo los quiero mencionar. El primero, él dice: los buenos padres dan a sus hijos regalos, los padres excelentes dan a sus hijos ejemplos de vida. Y lo segundo es que las familias se han convertido en un grupo de extraños viviendo en el mismo lugar. También nosotros en nuestras empresas hacemos manuales corporativos, tenemos cultura corporativa y no desviamos ese elemento hacia nuestras familias, de manejar una cultura familiar, de manejar todo esto, porque precisamente el medio nos ha estado es una lucha con el medio social de hacia afuera que nos trata de jalar a nuestros chicos y chicas hacia afuera e irle imponiendo unos modelos estereotipados. La solución al problema de la intolerancia que vivimos en el poblado. Bueno, pues casualmente esta tarde estuve en una reunión con el secretario de Salud de Medellín, revisando los programas de prevención de las conductas adictivas que tiene la alcaldía o tiene el municipio, y mirar o cómo se ajustan o cómo se diseñan algunos. Hay personas que ni siquiera el agua les sabe a agua. Entonces, la propuesta es: volvamos a lo natural. Si a un niño se le adicionan los teteritos saborizantes, los niños ahora una fresa no les sabe a fresa, o sea, les sabe mejor un chicle de fresa, porque tiene saborizantes en altas cantidades. Pacientes de 4 horas de gimnasio al día, si no, no pueden vivir. Endorfinas a la gata y Sí, otro claro. tema, pues, Usted con su intervención me hace recordar de otra conducta de consumo que se está generando en nuestra sociedad, que es el consumo de las bebidas energizantes, porque lo único que hace es no percibir la sensación de embriaguez, la persona sigue tomando más, y la mezcla de las dos hace mayor toxicidad, pues a nivel general, pero particularmente a nivel del cerebro y a nivel cardíaco. Energizantes los del año 1970 y algo.